Sobre el propósito de la formación doctoral, hay múltiples miradas. Hay quienes sostienen que la formación doctoral debe estar orientada a la generación de teorías. Hay quienes hacen referencia que debe estar dirigida hacia la generación de modelos. Y otras visiones apuntan a que lo que se deben producir son constructos teóricos o aproximaciones teóricas. Pero independientemente de la intencionalidad, es necesario el conocimiento de la epistemología como base fundamental para soportar la formación doctoral. Sobre este tema estaremos conversando en el día de hoy, recordándoles que el mismo estará disponible en nuestro canal de YouTube, al cual le invitamos a suscribirse y donde pueden dejar sus comentarios. En esta oportunidad hemos deshabilitado el chat porque estamos haciendo una grabación en diferido. De modo que vamos a iniciar nuestra presentación hablándoles o haciéndoles referencia a la epistemología, la teoría y la formación doctoral. Dejando claro que vamos a hacerlo de manera muy superficial porque los diferentes elementos sobre los que vamos a conversar hoy los trataremos en posteriores encuentros. Cuando un investigador se interesa por realizar su proceso de búsqueda, de pesquisa, lo que tiene frente a sí es una realidad que le interesa, una realidad que le llama la atención. Vale decir, en el caso de ustedes, puede ser un tema de investigación que les atrae. Pero esta realidad, este tema de investigación que nos parece atractivo, yo lo puedo apreciar desde dos perspectivas completamente diferentes. Una es la perspectiva contemplativa, cuando sencillamente no me interesa profundizar absolutamente nada sobre el tema, sino que digo, relato, repito lo que yo aprecio de esa realidad. O la puedo asumir con el propósito de realizar la intervención de esa realidad. Por ejemplo, cuando nosotros vemos muchas veces noticias que aparecen en la prensa, no nos damos en la mayoría de los casos la tarea de verificar si lo que allí se dice es cierto. De modo que sencillamente contemplamos la realidad, ese hecho noticioso o eso que nos dicen los medios de comunicación, lo que escuchamos, y sencillamente vamos y lo repetimos sin necesidad de verificar, sin necesidad de pensar si lo que dicen allí es cierto o no. Esa es una visión. Sobre esto es que trabajan los laboratorios de información, de comunicación, que crean muchas veces lo que se llama las matrices de opinión. Estando claro que muchas veces las personas no procesan adecuadamente esta información, sino que van y se hacen propagadores de la misma. Pero por otra parte, si usted quiere verificar, usted tiene que buscar la manera de intervenir esa realidad, buscar algún mecanismo, algún medio, ya, para trabajar con esa realidad. Le repito, esa realidad puede ser un hecho noticioso, esa realidad puede ser lo que usted observa en la calle, o esa realidad sencillamente puede ser un tema de investigación. Si por lo general es el tema de investigación de otra persona, sencillamente yo la contemplo y a lo mejor lo que hago es decir qué es lo que va a investigar esta otra persona. Pero si el tema que a mí me interesa abordar, mi realidad,
yo quiero determinar qué tan próximo yo estoy a su conocimiento profundo, debo buscar la manera de intervenirla. De modo que cuando yo sencillamente genero una opinión acerca de la realidad sin comprobarla, caemos en lo que los griegos llamaban la doxa. Si por el contrario yo genero una determinada verdad acerca de esa realidad, porque de alguna forma ya he comprobado, ya he verificado, entonces me estoy moviendo hacia lo que los griegos llamaban la episteme. De modo que la diferencia entre la doxa y la episteme es que por un lado vamos a tener una verdad muy relativa, no comprobada, y por el otro sí vamos a tener una verdad verificada, ¿ya? Porque hemos hecho la intervención de esta realidad. Cuando el investigador está frente a esta realidad, o ustedes que están frente a su tema de investigación, que es muy particular y posiblemente no haya sido un tema compartido ni que haya visto otro compañero, sino es lo que ustedes miraron, y por eso es que hacemos referencia a que es su realidad. Lo primero que hacemos es plantearnos un conjunto de interrogantes, un conjunto de preguntas al respecto. Por ejemplo, esa realidad, ese fenómeno, eso que yo quiero trabajar, ha sido ya investigado, ya ha sido estudiado. No podemos decir a priori que no, porque si decimos a priori que no, recuerden que estaríamos cayendo en la doxa. Significa que tenemos que verificar si esa realidad que yo quiero tratar, que quiero abordar, ha sido estudiada. ¿Qué hacemos? Sencillamente nos vamos a centros de documentación, a bibliotecas, hacemos consultas por internet y verificamos si el tema ha sido estudiado. Pero por otra parte, si ha sido estudiado, la pregunta siguiente es: ¿qué se conoce acerca de ese tema de investigación? ¿O cuánto se conoce de dicho tema? Es posible que consigamos respuesta y resulta que lo que yo quiero investigar ya ha sido investigado. Pero partamos del supuesto que usted va más allá. Entonces la pregunta siguiente es: ¿hasta dónde se conoce el tema? Es posible que lo que yo quiera investigar acerca de esa realidad, acerca de ese tema, haya sido estudiado, pero no en la dimensión que a mí me interesa. Esto significa que no se conoce la totalidad de esa realidad, ya no se conoce la totalidad de ese tema, y hacia allá vamos a enfilar nuestra actividad investigativa. O sencillamente se puede dar el caso de que sí se conozca, que de alguna otra forma usted vea que hay alguna respuesta hacia lo que usted busca. Entonces la pregunta es: ¿lo que se conoce realmente satisface o explica lo que yo aprecio? De modo que este conjunto de preguntas le va a servir para hacer una adecuada planeación de la intervención. A partir de aquí tenemos que decidir cómo vamos a intervenir esa realidad. Puede ser a través de la aplicación de técnicas, puede ser a través de la aplicación o el desarrollo, la generación, la creación de estrategia, o sencillamente a través de la formulación de teorías o de constructos teóricos o de aproximaciones teóricas o de modelos teóricos. Vale decir, si obtengo una realidad y lo que me interesa es clarificarla, sencillamente puedo aplicar una técnica que ha sido ya previamente diseñada, y lo que hago es trasladarla hasta la realidad que voy a estudiar. Por ejemplo,
Si yo quiero saber, por darles eh, darle algún nombre, imagínese que usted señala que la inteligencia es el equivalente o se puede medir a través del coeficiente de inteligencia. Esto significa que si usted quiere saber si en su curso tiene niñas y niños, ya usted quisiera saber cuál de ellos resulta ser más inteligente. Sencillamente, usted va a tomar una técnica ya preestablecida, que son los test de inteligencia, se lo va a aplicar a los niños y a las niñas, ve los resultados y ya ahí usted tiene una respuesta hacia su interrogante, que era saber quiénes eran más inteligentes. ¿Ya? Usted tenía la duda, su realidad era ver quiénes eran más inteligentes y ahí estaba la duda. Entonces sencillamente usted aplicó una técnica test de inteligencia y obtuvo un resultado. Fíjese que aquí estamos ante la aplicación de procesos o de procedimientos ya preestablecidos. Sin embargo, se puede dar el caso de que usted quiere estudiar el mismo fenómeno, pero que estas técnicas de inteligencia a usted no le satisfacen. Esto significa que usted pudiera generar, pudiera producir, pudiera diseñar una nueva estrategia, una nueva técnica que le permita a usted conocer el fenómeno desde otra dimensión. Si bien es cierto, para colocarle un ejemplo, ya que yo puedo aplicar los test de inteligencia a personas que tienen ciertas habilidades, a lo mejor que están escolarizadas, o que tienen cierto grado de expresión, es posible que nosotros nos preguntemos cómo podemos determinar el coeficiente intelectual de un niño menor a 1 año de edad. No sé si existe alguna forma, pero si ese es su interés, imagínense que no exista ninguna técnica. Esto quiere decir que yo debo crearla. Yo no voy a generar constructos para comprender qué es la inteligencia porque ya está definida. Los modelos que existen para determinar inteligencia a lo mejor no me satisfacen. Eso implica que yo tengo que generar mi estrategia, tengo que generar mi modelo para hacer la intervención. Por ejemplo, en oftalmología, cuando usted va a hacerse un chequeo de la vista, a usted le preguntan, le colocan un cuadrito con muchas letras y unos cuantos números y le van preguntando las letras. La pregunta es, si usted lleva a un niño que apenas tiene 1 o 2 años, ya que no sabe leer ni escribir, no le pueden preguntar por letras. Entonces hay técnicas en las cuales sustituyen las letras ya quizás por figuras que son más afines a los niños. Entonces ahí estaríamos aplicando una técnica prediseñada. Pero si tenemos entonces un bebé, un infante que ni siquiera, por supuesto, sabe qué son los colores, etcétera, etcétera, y no hay la técnica y no hay la estrategia, entonces tenemos que diseñarla. Entonces yo estaría trabajando con el diseño o la generación de la estrategia. Y por supuesto, si lo que me interesa es comprender la realidad desde otra dimensión, por supuesto, ya ahí no voy a diseñar ni una estrategia, no voy a aplicar ninguna técnica, sencillamente lo que quiero es comprender esa realidad. Lo que nos corresponde es generar el modelo que me puede explicar cómo esa realidad ocurre, cómo esa realidad sucede, etcétera, etcétera. Entonces es el modelo explicativo de esa realidad, o es la propuesta, ¿ya?, a través de la cual yo puedo inferir cómo es una realidad determinada. Cuando tenemos frente a nosotros esa realidad, tenemos que estar claro que
el elemento que impacta, que desencadena esa realidad, no es solamente la premisa de la cual yo parto. Es decir, la realidad es multifactorial. Hay un conjunto de factores que pueden afectar a esa realidad. No es direccional como la línea negra que ustedes observan aquí en la lámina, ya, sino que tiene un amplio espectro. Ese amplio espectro es lo que nosotros denominamos las condiciones de posibilidad. Vale decir que cada una de esas condiciones de posibilidad son las que pueden ser causantes de que un fenómeno se genere de una determinada manera. Pero para que esa realidad exista, es fundamental que en esencia ella tenga una existencia, ¿ya? Y este elemento que me la hace vital, que me la hace indispensable, que sin él no puede ocurrir, entonces es lo que nosotros denominamos las condiciones de existencia. Puede ser una, pueden ser varias, todo va a depender del fenómeno y de la realidad que estemos observando. Entonces, por un lado, tenemos la condición de existencia. Si nosotros estudiamos, por ejemplo, la temperatura en el planeta Tierra, ahí tenemos dos condiciones de existencia, por decirle, se me ocurre. Una, la existencia del Sol, y la otra, la existencia de la Tierra. Entonces, si el tema mío es el cambio climático, yo tengo que considerar como condiciones de existencia estos dos elementos. Pero la otra cosa, por supuesto, y las condiciones de posibilidad son todos aquellos elementos que me pueden generar ese cambio climático. La contaminación ambiental, por ejemplo, la producción o el efecto invernadero, la generación de los freones en las industrias químicas, etc. Entonces, todas estas son condiciones de posibilidad de que exista este calentamiento global. El agujero de la capa de ozono. Fíjense que son múltiples las causas que me pueden llevar a este cambio climático. Y todo esto, como les dije, son condiciones de posibilidad de ocurrencia de esa realidad. No de existencia, sino de ocurrencia. El otro elemento que es bien importante que lo consideren y que no aparece reflejado acá en estas láminas son las condiciones de contorno o las restricciones que nosotros tenemos que colocar o que aparecen para que se produzca esa realidad. Vale decir, si nosotros estamos haciendo o estamos realizando estudios comparados, una de las condiciones de contorno es que las realidades sean similares. Las realidades que tenemos que estudiar tienen que ser similares. Si no, no tiene cabida establecer una correspondencia o una relación o sencillamente un estudio comparado, porque lo estaría aplicando en realidades disímiles. Entonces, hacia allá están dirigidas las condiciones de contorno. Vale decir, o cómo es el ambiente para que ocurra este hecho, este fenómeno. Cuando, por ejemplo, nosotros hacemos referencia a los estudios de carácter sociocrítico, particularmente, fíjense que nosotros hacemos la acotación y decimos, por ejemplo, yo voy a estudiar esta realidad considerando este grupo que pertenece a tal sector.
a lo mejor un grupo de estudiantes, que el grupo de estudiantes de quinto grado C del turno de la mañana. Sencillamente, eso que yo estoy acotando son las condiciones de contorno de la realidad que yo voy a estudiar. ¿Y que estoy diciendo? Que lo que yo tenga solamente es válido para estos elementos que me generan estas condiciones de contorno. De modo que coloquemos otro ejemplo. Imagínense que a usted le preocupa en su universidad o en su institución la baja productividad investigativa. Entonces su interés está orientado hacia esa baja productividad investigativa. Pero el núcleo de la investigación no es la baja productividad investigativa, es la productividad investigativa. Entonces la realidad que usted va a estudiar no es la baja productividad, sino la productividad investigativa. Porque si es baja o es alta, es consecuencia de un conjunto de elementos o algunos elementos que son capaces de potenciarla. Pero lo que sí debió estudiar usted en este caso es la productividad investigativa. Entonces ese es el núcleo de la investigación. Y en este caso, para que una investigación pueda suceder, pueda ocurrir, es necesario la existencia del investigador. Vale decir que la condición de existencia de la productividad investigativa es que exista un investigador. ¿Y cuáles serían las condiciones de contorno? En este caso, sencillamente, si usted está en una universidad, a lo mejor usted dice, bueno, yo quiero estudiar la productividad investigativa de los profesores de mi universidad o de los estudiantes que están egresando o de mis colegas en mi departamento. Esas son las condiciones de contorno de la realidad que usted está investigando. Ahora, ¿a qué se debe o cuáles son los elementos que van a afectar esa productividad investigativa? Entonces, sencillamente, los elementos son todas las condiciones de posibilidad que van a impactar a la productividad investigativa. Y cuando los analizamos, entonces podemos ver que esa productividad investigativa puede ser alta o puede ser baja o sencillamente a lo mejor no varía en el tiempo. Y usted dirá, bueno, una de las condiciones de posibilidad de la productividad investigativa puede ser la promoción de la investigación o sencillamente puede ser la preparación o la formación que tenga el docente. Y usted pudiera pensar que mientras más formado es el docente, más productivo es, o es una posibilidad, ya es una condición de posibilidad, o sencillamente el incentivo, el estímulo, y usted a lo mejor piensa que si se le da beca al docente, o se le estimula, o se le paga, o se le publica, él pudiera ser más productivo, ¿de acuerdo? Todos estos elementos, por supuesto que funcionan, que operan, pero todos constituyen una condición de posibilidad. Veámoslo acá, ¿de acuerdo? Ahí tenemos como realidad la producción investigativa. Tenemos las condiciones de posibilidades, ahí solamente colocamos 4, y tenemos como condición de existencia el investigador. Recuerden que están latentes las condiciones de contorno que no aparecen señaladas acá, pero que no podemos perder de vista. Supóngase usted que usted estudia una condición de posibilidad y usted piensa que ese es su problema. Resulta que si usted considera una sola condición de posibilidad, puede ser que esté frente a un problema irreal, porque es factible que esta productividad investigativa se deba a cualquiera de los otros elementos
de la condición de posibilidad a un conjunto de elementos o a otros elementos. Vale decir que es posible que esa condición de posibilidad que usted va a estudiar quizás ni siquiera impacte. Entonces no podemos llamar o no podemos decir que eso es un problema cierto de la ocurrencia de mi fenómeno. Eso no lo podemos decir. Pero por otro lado, si nosotros miramos todas las condiciones de posibilidad en su conjunto y vemos cómo ellas impactan en la productividad investigativa, como es en este caso, entonces allí sí estaríamos hablando de un problema real de investigación, porque ya no estaríamos considerando una, sino estaríamos considerando el conjunto de condiciones de posibilidad. En las ciencias naturales, por lo general sí se trabaja con una condición de posibilidad porque se regulan las condiciones de contorno. Por supuesto, mientras más restrictivas son las condiciones de contorno, las condiciones de posibilidad se disminuyen. Y si se disminuyen y yo puedo tener una sola condición de posibilidad, entonces sí voy a tener un problema de investigación, sí voy a tener un problema para investigar. En caso contrario, no tengo yo, si quiero abordar desde el punto de vista de las ciencias sociales una investigación y lo quiero hacer desde una sola condición de posibilidad, no voy a tener yo un problema de investigación, sino sencillamente voy a tener una realidad que investigar. De ahí que tenemos que estar alertas cuando nosotros escribimos en nuestra investigación, hacemos referencia a lo que sería un problema de investigación. Entonces tenemos que estar muy atentos a eso. Pero esta realidad pudiéramos abordarla desde diferentes dimensiones. Por ejemplo, si usted se está formando como especialista, sencillamente actuamos sobre una condición de posibilidad. Recuerden que el propósito acá es sencillamente informarme, obtener una verdad sustentada con argumentos para llegar a ese primer nivel, que es el nivel del decir. Ya habíamos dicho, aquí aplicamos métodos definidos, métodos preestablecidos. Estos métodos pueden ser generales o pueden ser métodos particulares. Un método general es aquel que no es exclusivo de una rama del conocimiento, por decírselos de alguna manera, o que sirve para ser aplicado en cualquier estudio cuyas condiciones lo permitan. Por ejemplo, la investigación-acción. La investigación-acción no es exclusivo de la sociología ni de la psicología, puede ser aplicado en cualquier área del conocimiento. Sin embargo, sí puedo tener métodos particulares que solamente respondan a esa área del conocimiento. El otro elemento es que dentro de la especialización, como sencillamente aplicamos una técnica, aplicamos un método, sencillamente lo que nos interesa es presentar resultados. Y para eso se elaboran las memorias descriptivas, en los cuales sencillamente se da a conocer el resultado de la aplicación de una determinada técnica o de un determinado método. Y esto no hay que defenderlo. Sencillamente se exponen los resultados obtenidos a partir de la aplicación de estas técnicas o de estos métodos. Pero también podemos tener la situación a investigar abordada desde el punto de vista de la maestría. Acá sencillamente podemos trabajar sobre una condición de posibilidad y generar una técnica
producir un método que me permita a mí estudiarla a ella de manera aislada. O sencillamente puedo correlacionar dos o más condiciones de posibilidad para ver cuál es el impacto entre ellas, si si hay algún grado de dependencia entre ellas. Recuerden que acá entonces ya llegamos a lo que sería el nivel 2, que me va a permitir entender estas condiciones de posibilidad y entender cómo esa condición de posibilidad impacta o influye sobre el fenómeno determinado. O sencillamente, como les decía al comienzo, podemos muy bien generar nuevos métodos o técnicas que me permitan intervenir estas condiciones de posibilidad. Pero el caso que nos llama o que nos convoca es en cuanto a la formación doctoral, hacia dónde va a estar dirigida. Imagínense que usted está frente a su realidad y no encuentra el nivel de satisfacción en aquel conjunto de preguntas que usted se hacía al comienzo. Resulta que usted considera que hay una condición de posibilidad que no ha sido considerada, que no ha sido tomada en cuenta y que usted considera que sí afecta la ocurrencia del fenómeno. Eso significa que vamos a estudiar o vamos a incorporar una nueva condición de posibilidad, pero esta condición de posibilidad necesita soportarse sobre un constructo epistémico, pero que es de carácter teórico. Es decir, necesitamos formular nuevos constructos, nuevas argumentaciones que me permitan soportar la generación de esa condición de posibilidad. O, como les decía, yo puedo estudiar los problemas, ver todas las condiciones de posibilidad en su conjunto, estudiar ese problema y producir una explicación de cómo este conjunto de posibilidades sí inciden en la generación del fenómeno o son las responsables de la generación de ese fenómeno. Entonces ahí yo estaría construyendo precisamente una aproximación teórica explicativa de cómo estas condiciones de posibilidad sí afectan la ocurrencia o son las responsables de la generación de este suceso, ¿ya? o de este fenómeno. Fíjense que aquí hablamos de una aproximación porque pudieran existir más condiciones de posibilidad y tenemos que dejar el espacio abierto para que el estudio pueda ser ampliado hacia la existencia de nuevas condiciones de posibilidad. O sencillamente yo pudiera ver el núcleo temático, como en este caso la productividad investigativa, pero tengo que ver como un sistema complejo, un sistema sobre el que actúa no solo las condiciones de posibilidad, sino que tenemos condiciones de existencia y tenemos condiciones de contorno, y tenemos que ver el comportamiento del fenómeno como tal. Entonces aquí yo genero un modelo explicativo para interpretar, para comprender esa realidad. Y fíjense que hablo de un modelo porque lo estoy acotando a ciertas y determinadas condiciones de contorno. No es un modelo de fronteras abiertas.
O sencillamente, si tenemos un modelo y lo hemos estudiado en profundidad, tenemos el dominio de ese modelo, yo pudiera hacer un proceso de traslación de ese modelo a realidades equivalentes y observar cómo es el comportamiento. Si el modelo en una realidad A me explica lo que sucede en una realidad B. Por ejemplo, imagínense que usted genera un modelo a través de un estudio comparado, por decirle algo, entre dos países. Si usted lleva ese modelo, que va a tener carácter predictivo, y lo vamos a ver en futuras presentaciones, cómo se formula esto. Si usted traslada su modelo a otras realidades equivalentes y obtiene los resultados que usted esperaba, para decir, el modelo responde muy bien a lo que usted esperaba, entonces ahí le estamos dando carácter de generalidad. Y cuando ya pasa a ser a responder particularidades como el modelo, a hacerse general, entonces estaremos hablando de que hemos llegado a una teoría. Y esta es la importancia que tienen en todo caso las teorías. ¿De dónde partimos? Fíjense que lo primero que hacemos nosotros es formularnos preguntas acerca de esa realidad que estamos observando, porque quiero intervenirla. Y parto de una hipótesis, parto de un supuesto, parto de una tesis, y sencillamente mi trabajo va a consistir en comprobar o en demostrar esta tesis. Y eso me va a permitir explicar o comprender el fenómeno, hacia el cual, por supuesto, en base a lo que me señalaba esta tesis. Si logra explicarme el fenómeno, entonces ya, como vimos anteriormente, ya hemos llegado, por supuesto, a el modelo. Pero si este modelo yo lo someto a prueba en realidades equivalentes, vamos a llegar entonces a lo que sería el diseño o la construcción o la teoría en sí. Jean Piaget, por ejemplo, no formuló ninguna teoría. Él sencillamente formuló un modelo explicativo de cómo eran o de cuál era el comportamiento del niño ante un rango etario determinado, y lo definió en diferentes etapas, y a cada etapa le asoció un comportamiento característico. En eso consistió el trabajo, y él lo puso a prueba con sus hijos. Es decir, él iba viendo si eso que él había dicho se iba cumpliendo con cada uno de sus hijos. Por supuesto, cuáles pudieran ser las condiciones de contorno en ese caso, es bien importante que lo chequeen o que hagan el ejercicio. Pero sencillamente, investigaciones posteriores dentro del ámbito educativo tomaron ese modelo que había diseñado Piaget y lo trasladaron al ámbito educativo, y resulta que empezó a cumplirse, de modo que aquello que inicialmente constituía un modelo se transformó en una teoría, y es sobre lo que se soporta en el fondo la
distribución etaria de los niños en el sistema educativo. ¿Cuáles fueron las consecuencias de eso? Eso es harina como decimos, harina de otro costal. Pero volviendo a lo nuestro, entonces fíjense que al momento de construir una teoría, yo necesito ver cómo se engranan las condiciones de existencia, las condiciones de posibilidad y las condiciones de contorno que no están señaladas acá. Porque si es un sistema complejo, esto debe tener una biología muy particular y debe funcionar como un engranaje. Y eso es lo que trata de explicar una teoría. Ahora bien, esta teoría debe responder fundamentalmente a 4 grandes aristas: una histórica, una sociológica, una filosófica y una epistémica. En la medida que nosotros fortalezcamos elementos direccionados dentro de estos diferentes sectores, por supuesto estaremos dándole fuerza a la teoría, y por eso es que hablamos de que toda teoría necesita un anillo protector, y mientras más nutrido sea este anillo, más sólida y mayor resistencia tendrá nuestra teoría. En la medida que este anillo protector sea muy delgado o sea muy débil, sencillamente no va a resistir un adecuado análisis. Y vale decir que le daríamos cabida a los falsadores popperianos, que es ante lo cual va a estar sometida toda teoría. En resumen, cuando se vaya a diseñar el modelo teórico, recuerden que la teoría, hacemos referencia a la teoría cuando ella pasa de ser modelo a ser ya un poco más generalizable, y ante ciertas condiciones de contorno se cumple en la misma. Entonces necesitamos un modelo teórico que me interrelacione las condiciones de existencia, las condiciones de contorno y las condiciones de posibilidad, y que haya una vinculación con lo histórico, con lo epistémico, con lo sociológico y con lo filosófico. Sobre estos puntos en particular estaremos conversando en los próximos encuentros. Recuerden entonces que la presentación estará disponible en nuestro canal de YouTube, sobre el cual estaremos conversando en próximas oportunidades. Ha sido un gusto compartir este aporte con ustedes, que esperamos que les sirva de reflexión, les sirva de incentivo para iniciar su investigación doctoral. Será entonces hasta una próxima oportunidad.